¿Querés saber todo lo que pasa en el Poder Legislativo de la Nación? Sumate a Congreso Abierto en la RZ Radio, todos los viernes de 17 a 18, con Silvia Rachter y Luis Mendoza. Información, análisis, reportajes, actividades en las comisiones, proyectos, entretelones de la política nacional, historia y la más completa agenda parlamentaria y cultural del Poder Legislativo. 40 años de democracia, 40 años de Congreso Abierto. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, fin de semana largo, viernes 26 de mayo. Vamos a tener un programa especial hoy. Vamos a hablar en el primer bloque sobre la coyuntura de lo que está pasando en la política argentina por estos días. Que siempre pasan cosas, ¿eh? Buenas tardes, soy Silvia Rachter. Estamos acá con Luis. Sí, exactamente como decía Luis, es un programa especial. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó en los... digamos, hace 20 años atrás, cuando asumía Néstor Kirchner con el 22% de los votos y con un 23% de desocupación. Exactamente, es un tema que siempre lo menciona Cristina Fernández de Kirchner, que había más desocupados que los votos que obtuvo Néstor Kirchner en esa primera vuelta, que fue en el mes de abril del año 2003, donde salió segundo detrás de la fórmula que el 27 de abril, sí, exactamente. Que encabezaba Carlos Menem. Y bueno, después pasó todo lo que pasó, vamos a estar hablando en el segundo bloque. Pero bueno, digamos todo lo que, lo poco digamos que ha pasado esta semana en el Parlamento, porque al ser una semana corta, sin sesiones. No hubo actividad en ninguna de las dos cámaras, pero se espera que la próxima semana, el martes 30, de nuevo viene juicio político, va a ser la última reunión con invitados sobre la obra social del Poder Judicial, sobre que se investigan las irregularidades, para después comenzar con la discusión de la causal de la coparticipación. Claro, digo, hasta aquí me parece, esto arrancó en el mes de enero. 26 de enero. Me parece que es el tema más fuerte, es el de la obra social del Poder Judicial hasta aquí. Hasta aquí. Porque los otros tienen mucho componente político, es todo debatible. Y sí, son fallos que son debatibles. Exactamente, mismo, bueno, el que vos planteás que va a ser el que sigue, que es el tema de el fallo por la coparticipación, polémico, bueno, está todo tramitándose en sede judicial también, con, digamos, una presentación que hizo el presidente de la Nación, gobernadores, bueno, tiene mucho componente político, pero de lo que venimos escuchando, me parece a mí que lo más concreto que tiene que ver sobre el mal funcionamiento o el mal desempeño de funciones de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen que ver con el mal funcionamiento de la obra social de los judiciales. Exactamente. Ahora después va a venir, no esta semana, después ya los primeros días de junio van a empezar con el tema coparticipación. Ahí van a ir el ministro del Interior y van a invitar a digamos, gobernadores. Vamos a ver si también Juntos por el Cambio ofrece algún representante de la ciudad de Buenos Aires, porque está vinculado a el fallo que favoreció a la ciudad de Buenos Aires por el recorte de fondos que tuvo en la pandemia. Exactamente. Ahora sí, en el tema obra social yo recuerdo, bueno, como lo más sobresaliente fue las presentaciones, hubieron de una jueza federal, sí, después de quién fue el administrador de la Corte, que después fue separado. Bueno, ese es el testimonio más fuerte. Lo de la jueza, bueno, hay muchas denuncias en todas las obras sociales sobre el mal manejo que hubo en la atención médica y más durante la pandemia. Claro, sí, sí. Digamos, hay muchas denuncias, pero... Lo de Chepi, ¿no? No, lo de Forns. Sí, Forns, pero digo, bueno, el ex administrador, que es el que, digamos, se presenta y hace toda la denuncia casi personalizada en Horacio Rosati. Marchi, él era, me había confundido. Claro, Héctor Marchi, que fue separado de la administración de la Corte, y él es un hombre muy ligado a Ricardo Lorenzetti, que es el único que no firmó esa decisión. Exactamente. Entonces, después del cuarto informe, donde cuestiona en duros términos
a los administradores de la obra social que había puesto Rosati y a los que había puesto Maqueda. Claro, y digamos, bueno, que las reuniones y todo esto, lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político, no tienen un peso, digamos, en la justicia, pero el propio expositor, el propio Marchi, hizo después una presentación ante la justicia. Sí, bueno, igual Tolón está siendo investigado en 2 causas. Sí. Por eso no quería declarar, y por eso en la última reunión de la comisión lo que declaró fue: estoy amparado en el artículo 18, no me puedo incriminar a mí mismo. Claro. Autoincriminar. Aldo Tolón, que fue, digamos, quien estuvo la semana pasada, y que, claro, bueno, fue una extensa exposición con muchas preguntas, y él... Y casi ninguna respuesta. Casi ninguna respuesta. Algunas Sí, hizo... él administra que las auditorías estaban mal hechas, que las licitaciones no se hacían como correspondían. Bueno, algunas cosas dejó entrever. Pero claro, como él está incriminado en una causa, aducía artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede declarar, que autoincriminarse ni declarar en su contra. Así que las cosas quedaron así. Pasaron otras cosas a lo largo de esta semana. Obviamente siguen las negociaciones en los digamos, en cada una de las coaliciones para ver cómo se define el tema de las alianzas, cómo se define el tema de las candidaturas. Acordate que el 24... Claro, estamos a menos de un mes de la definición. De la definición. Bueno, también vamos a decir otra cosa. Estamos a un mes de haber empezado nuestro programa. Así es, así es. Bueno, y hoy está en la operación técnica Juana Finger, así que le agradecemos a él. Ya lo conocemos. Lo conocemos porque nosotros pertenecemos al programa Realidad 21. Así es. Y que va todos los días, los invito a escuchar, a todos los oyentes, va todos los días de 9 a 10, y conducido por Orlando Romero y Marita Luján. Así. Bueno, Silvia, hablamos del tema de la política. ¿Qué está pasando en las coaliciones? En el oficialismo, donde todo cruje, donde todo está abierto, y en las oposiciones, porque digamos, vamos a mencionar a Juntos por el Cambio y a la fuerza que encabeza Javier Milei, pero vamos a centrarnos ahora un poco, bueno, en el oficialismo. ¿Qué es lo que está pasando? No hay definición. Después de lo que la semana pasada ratificó Cristina Fernández de Kirchner, de que no va a ser candidata a nada. Está todo abierto todavía. A nada. Bueno, el fin de semana que pasó, muchas, yo digo, bueno, operaciones, posicionamientos, las figuras de Guado de Pedro, el ministro del Interior, de Sergio Massa también, de Daniel Scioli, es como que aparecieron fuertes. Y no está fácil el tema para el gobierno en general, no solo para el ministro Massa para ser candidato, sino para el gobierno en general, porque se está esperando una inflación muy alta de mayo. Claro. Hablan de 2 dígitos. Hablan de 2 dígitos, entonces. Sí. Y bueno, se puede ver todos los días en el supermercado. Por eso digo, es difícil encabezar una campaña con esos resultados. Pero como está todo abierto, y además hay muchas, hubo operaciones el fin de semana que tenían que ver con que empezaron a deslizar distintos dirigentes o algunos comunicadores con letra que alguien les daba, de que, bueno, al no ser la posibilidad cerrada de que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, empezaron a mencionar a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero desde el riñón y desde el propio Axel Kicillof no quieren saber nada, quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Todavía ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pudo ser candidato, digamos, ser elegido presidente de la nación, porque todos los que lo intentaron fracasaron en el camino. Exactamente, bueno, pero mucho más acá cuando ni siquiera se lo plantea Kicillof el tema. No, Kicillof quiere seguir siendo gobernador y todavía está definiendo y tiene tiempo hasta julio para ver si realmente convoca a las elecciones en forma conjunta o en forma separada. Las 2 últimas experiencias de gobernadores que quisieron saltar al presidente fracasaron. Daniel Scioli y después María Eugenia Vidal. No pudieron. No, pero en el caso de María Eugenia Vidal, Eugenia Vidal fue candidata. Quería la reelección. Quería la reelección. El cambio, los casos son de Eduardo Duhalde,
que se presentó como candidato, habiendo terminado como gobernador, como candidato a presidente y falló, le ganó Fernando de la Rúa. Claro. Y después Scioli. Después no hay otras experiencias. Sí, digamos, nunca nadie pudo pasar esa prueba. Y bueno, y en Juntos por el Cambio también hay muchas miradas puestas en la provincia de Buenos Aires porque se plantea allí una puja dura, otra vez, que tienen a Néstor Grindetti como el candidato a gobernador de Patricia Bullrich y a Diego Santilli. Claro, pero tiene que ver con la disputa que tienen Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Claro, sí, se trasladan ahí a la provincia. Y también, bueno, está abierto la novedad que se planteó en la ciudad de Buenos Aires de que se va a terminar de definir una candidatura del PRO a través de encuestas. Bueno, en este caso no va a ser así. No. Ya está acordado que cada candidato a presidente tiene que llevar su propia lista de diputados, su propia lista de gobernador. Intendente. Claro. Tiene que armar intendentes en 135 distritos. Claro. Y bueno, ¿y qué va a hacer allí? Digamos, un partido que tiene representación en los 135 distritos de la provincia, que es el radicalismo, que hace unas semanas el diputado Miguel Base nos decía de que no estaba cerrada ninguna posibilidad, ni siquiera la de presentar candidatos propios, pero Maximiliano Abad, que es el presidente del Comité Provincia, es como que es el dirigente que está allí potenciado, pero vos mencionabas a Gustavo Pose, intendente de San Isidro, un hombre con muchísima trayectoria en el radicalismo, muy conocido. No va a costar tanto instalarlo, pero todavía no hay una decisión del radicalismo de qué es lo que va a hacer en el seno de la coalición de Juntos por el Cambio, que dicho sea de paso vamos a ver, porque las alianzas se van a inscribir antes del 24 de junio y vamos a ver si todas van a seguir manteniendo el nombre o va a haber algunos cambios. Me parece que Juntos por el Cambio lo va a seguir manteniendo. Ajá. Pero que no hay que ver qué hace el Frente de Todos. Sí. Porque hay que ver qué hace el Frente Renovador, si sigue o no dentro del Frente de Todos. Así es. No planteó irse, pero hay que ver qué hace. Y sí. Tiene ahora un congreso. Sí. Hubo una reunión previa la semana pasada donde Massa reunió a los principales y a mitad de dirigentes. junio tiene el congreso donde va a definir las alianzas. Ahí está. Bueno, o sea, todas las vistas puestas en todo eso que tiene que ver con la definición electoral de cara a las pasos del 13 de agosto. Sí, exactamente. Vamos a tener un junio muy caliente con el cierre de listas y después, bueno, en agosto, el 13 de agosto, vamos a tener que ir a votar para cada uno definir a qué candidato, el espacio político y después al candidato que se votará. Sí, y un ingrediente más que falta, que hay que ponerlo sobre la mesa porque todavía no está definido, es si va a haber desdoblamiento o no de elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí no hay antecedentes de que eso hubiera ocurrido, pero desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se dejó trascender como que sería una de las posibilidades. Exactamente, vamos a ver y vamos a ver qué pasa en este tiempo en las cámaras de diputados y senadores, que es nuestra especialidad. Sí. Se espera que el 31 de mayo haya una sesión para tratar producción orgánica, acompañamiento al paciente, el cual vamos a hablar en un ratito, el proyecto del tema de las deudas de las provincias con los organismos de electricidad, o deudas provinciales que tienen alguna refinanciación. Después hay distintas iniciativas de proyecto, de resolución, hay necesariamente tendrá que ser una sesión de consenso. Obviamente, porque nadie tiene los números. Estamos hablando de que Juntos por el Cambio tiene 116 miembros y el oficialismo 118. Paridad absoluta. Entonces, con esta paridad, que no se va a modificar mucho a mi criterio en las elecciones de este año, sí, posiblemente va a haber un crecimiento, una disminución de cada una de estas fuerzas y un crecimiento de el Partido Libertario de Milei. Yo creo que puede llegar a sumar más bancas. Unas 15 bancas. Bueno, nos vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar música hoy que se escuchaba en los años 2003. Vamos a arrancar con Miguel Mateos. Vamos. Dale.
viejo, puedo romper el diario de hoy. Nos dicen que el futuro es de nuestros hijos, entonces vos y yo, ¿qué hacemos vos y yo? Puedo sentir tu mano en mi broche, los expisos tocan gratis esta noche. Puedo acabar con el machismo argentino, ya lo vas a ver, ya lo vas a ver. Extra, extra, no puedo verte mal, nada es real, todo es ficción, viviendo con la cola entre las piernas en el callejón. Extra, extra, no puedo verte mal, seguridad para crear, no tengo dinero para un cero café popular, tengo un pase, puedo invitarte a obras, en este tiempo nos han hecho olvidar que en este país se puede ser feliz, puedo pedirle una limosna al presidente, puedo morirme de hambre con la gente, darte asilo en mi propio baño, puedo darte más, quiero darte más. Extra, extra, no puedo verte mal, nada es real, todo es ficción, viviendo con la cola entre las piernas en el callejón. Extra, extra, no puedo verte mal, seguridad para crear, y no tengo dinero para un cero café popular. Seguimos en Congreso Abierto por la RZ Radio. Bueno, segundo bloque de nuestro programa Congreso Abierto, y como habíamos dicho, vamos a repasar por qué ayer se cumplieron 20 años de que asumió Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Te propongo, Silvia, que escuchemos un fragmento del mensaje que dio ante la Asamblea Legislativa ese día de Néstor Kirchner, donde hablaba de la generación diezmada, un concepto que deslizó la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner, y después volvemos y nos contás qué pasaba en el Congreso en ese momento. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podría iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación.
Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo... Bueno, ahí escuchábamos el mensaje de Néstor Kirchner ese día, mensaje a la Asamblea Legislativa, porque después juró en la Casa Rosada. Bueno, sí. Silvia, ¿cuál era el Congreso? ¿Cómo estaba planteado el Congreso en ese tiempo? Bueno, el Congreso con el que asumió Néstor Kirchner era el Congreso que, digamos, electo en diciembre del 2001. Uh-huh. Obviamente, porque todavía se estaban haciendo elecciones. En ese momento no había unificación de elecciones de diputados. Ajá. Se hicieron en el medio de la dispersión. Cada vez que se elegía un gobernador, también elegían los candidatos a diputados nacionales. Entonces, entre abril y noviembre se hicieron. Después se hizo por una ley en forma unificada, que es decir, que los legisladores nacionales se hacen en una sola fecha y después vinieron las PASO. Claro. Ya en el gobierno de Cristina. Sí. Digamos, se aprobó todavía en el primer mandato del gobierno de Cristina y recién se aplicó en el 2011. O sea, Néstor Kirchner tenía un congreso donde no tenía mayoría. No, tenía un congreso donde pero sí tenía la primera minoría, que era importante en diputados, y tenía mayoría en el Senado. Ajá. Siempre el peronismo fue mayoría en el Senado. Ahora no, ahora la está perdiendo, pero siempre fue mayoría. ¿Quién presidía la Cámara de Diputados entonces? Eduardo Camaño, un hombre cercano a Eduardo Duhalde, que luego también se va con el peronismo federal cuando se divide en el 2005, digamos, el peronismo, y ahí el 2005 empieza a llamarse cuando, digamos, después de las elecciones del 2003, cambia el nombre. Y empieza a llamarse el Frente para la Victoria. Claro. Hasta diciembre del 2003 manejó un congreso en minoría, pero a partir de diciembre del 2003, con una gran elección que se hacen en todas las provincias, empieza a tener mayoría propia con 139 diputados, una mayoría muy importante. Impresionante, claro. Sí, sí. Que no le dura mucho, te aclaro, Ajá. Porque después hay una división. La primera división surge cuando el peronismo federal se retira del bloque. Claro, digamos, muchos referenciados en el dualdismo que habían quedado muy heridos porque Néstor Kirchner comienza a sumar poder político propio, había cooptado muchos dirigentes del dualdismo, digo, históricos. Y de otros partidos también, del ARI. No te olvides a Graciela Camaño, que terminó siendo ministra de Néstor Kirchner. ¿O eso fue después? De Ocaña, sí. De Graciela Ocaña. No, fue después, fue en el gobierno, fue después. Pero claro, ya comenzaba, digamos, lo que después fue la experiencia en el 2007 de la convergencia, donde, digo, se eligió la fórmula Cristina Fernández de Kirchner, Julio Cobos. Bueno, en el medio fueron pasando un montón de cosas en la política, y lo que era el peronismo referenciado, el peronismo clásico en Eduardo Duhalde, bueno, comenzaron cada uno a hacer su jugada y terminó el dualdismo, digamos, muy, muy diezmado. Muy reducido a una mínima expresión. Pero bueno, en el primer año gobierna con un bloque conducido por José Díaz Bancalari, sí. Y la oposición todavía estaba conducida, todavía hasta el 2003 se mantiene la alianza, después se dividen. Sí. Estaba conducida por Darío Alessandro, que termina siendo después un hombre que salta, que cuando termina su mandato, sí, se une al oficialismo y fue embajador en Cuba y en Perú. Claro, mirá vos. Un hombre que falleció muy joven, ¿eh? También, sí, sí. Un buen diputado, era del Grupo de los Ocho, que había conformado con Su Chacho padre había sido el Grupo de los Ocho. Él entra directamente en el Frepaso. Claro. Bueno, pero bueno, y en esa etapa, Néstor Kirchner, sus primeras leyes tuvieron vinculados a los derechos humanos. Sí. Porque se anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Que eso dio lugar a que, bueno, se pudieran abrir los juicios a los acusados por genocidio durante la dictadura militar. Bueno, se derogó las leyes de flexibilidad laboral, conocida como la ley Banelco, aquella que hace caer prácticamente al gobierno de la Alianza,
porque queda diezmado el gobierno de la Alianza con la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, hombre que también luego se pasa al kirchnerismo. También. Bueno, digamos, estas fueron las leyes importantes que se aprobaron vinculadas a los derechos humanos. Uh-huh. Y se empiezan, digamos, y después además se aprueba otra ley en el 2005 en pleno gobierno, que es la unificación de las elecciones legislativas. Claro. El objetivo de esto fue terminar con la discrecionalidad de los gobernadores que convocaban cuando querían. Entonces la convocatoria iba a pasar a depender del gobierno nacional. Claro, pasó una convocatoria unificada. Así es. Y después también se tratan otros temas, como la reducción del Consejo, de los miembros del Consejo de la Magistratura, que pasó a ser de 20 uh-huh. a 13, uh-huh. Norma que se aprueba en el 2006, sí. Y que después se termina derogando el año pasado, hace claro. un año y medio. Sí, que la Corte volvió a esa composición. Exactamente, que es una de las causales del juicio político. Hablando del tema de la Corte, digo, en ese momento Kirchner, por cadena nacional, anuncia, poco tiempo después de asumir, le pide a los legisladores que utilicen la herramienta del juicio político por el mal desempeño. Él menciona en su mensaje al propio Julio Nazareno, que era el presidente de la Corte, sí. Y después pasó todo lo que pasó. Pero vamos a escuchar un fragmento del discurso de Néstor Kirchner cuando esa noche se dirigía a todos los argentinos diciendo esto. Así como nosotros estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades de nuestro cargo, ceñidos al rol que la Constitución de la Nación Argentina nos confiere, pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. El aporte a la calidad institucional que pedimos como ayuda es la instrumentación urgente de los remedios al mal que enfrentamos. Son los remedios de la Constitución. No queremos nada fuera de la ley. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática, que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Bueno, ahí estaba Néstor Kirchner hablando de ese tema que tiene tanta vigencia por estos tiempos, por lo que hablábamos, ¿no?, de las reuniones de la Comisión de Juicio Político sobre esta Corte Suprema. Y recordemos que lo que derivó de esa cadena nacional fue que después fueron renunciando algunos de los miembros de esa... Y algunos fueron destituidos. Y algunos fueron destituidos, y se conformó una nueva Corte Suprema donde aparecieron las figuras de Eugenio Zaffaroni, de Carmen Argibay. Digamos, hubo una Corte Suprema de Justicia que no tenía tanta relevancia política o no tenía tanta exposición política, y donde nunca hubo ningún fallo escandaloso que mereciera... Ricardo Lorenzetti también estaba en ese tiempo. Digamos que tuvo un gabinete... Maqueda. Juan Carlos Maqueda, que venía ya, venía de Córdoba, era un hombre ya estaba igual en esa corte, no fue elegido. Claro, pero digamos, esa corte que se conformó no tuvo tanta, ni generaba tanta tensión política como la que estamos sobreviviendo en todos estos tiempos. Pero también ocurrían cosas en el tema económico. Por ejemplo, cuando anuncia en diciembre del 2005 Néstor Kirchner el pago de toda la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, y decía esto. Es fundamental
que este país pueda ofrecer alternativas de construcción que vayan más allá de las individualidades, que se puedan construir proyectos que tengan la capacidad, inclusive con diversidad de visiones, de intereses en el marco de la pluralidad, pero que los argentinos puedan optar por opciones serias de gobernabilidad, que esto es lo fundamental. Si la Argentina logra ese objetivo, no tengo ninguna duda que el proceso de la construcción de la nueva institucionalidad, que es la etapa que viene en nuestro país, va a ser un proceso que va a florecer, va a crecer y va a consolidar definitivamente la Argentina. Fíjense en ustedes cómo se van dando las circunstancias y cómo uno paulatinamente va construyendo optimismo. Hace un ratito nomás anunciamos el crecimiento de la recaudación en la Argentina y llegó a 17.887 millones de pesos con un crecimiento del 37,4% respecto al año pasado, con un importante crecimiento del consumo que lo marca el crecimiento del IVA en más de 1.000 millones de pesos y también con un importante crecimiento en ganancias, lo que está marcando la evolución y el crecimiento de la economía argentina. Días pasados decíamos que el segundo trimestre del año la desocupación había llegado al 8,5 con un piso de 7,8 en el mes de junio, lo cual... Bueno, ahí lo escuchábamos a Néstor Kirchner hablando de economía y ciertamente, bueno, hay economistas ortodoxos y heterodoxos que plantean que los 4 años de Kirchner en términos de macroeconomía fueron muy buenos. Mirá lo que se plantea. Equilibrio macroeconómico. Había superávit gemelos inéditos, superávit primario del 3% del PBI en promedio y un saldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El superávit fiscal se mantuvo a lo largo de 5 años, en torno al 3,2% del PBI. Las reservas internacionales pasaron de 14.000 millones en el 2003 de dólares a más de 50.000 millones de dólares en el 2007 y se mantuvieron por encima de los 45.000 millones. Se duplicaron las exportaciones, la recaudación, como decía, alcanzó máximos históricos hasta ese momento. La inversión, decía que mientras que en la plena crisis de la tasa de inversión era del 11%, en el 2007 superó el 23% del PBI. El desendeudamiento de la Argentina salió del default reestructurando su deuda por más de 67.000 millones de dólares, donde allí tuvo un rol preponderante Roberto Lavagna. Bueno, Roberto Lavagna tenía muchas diferencias con Kirchner igual, fundamentalmente por el tema del manejo de la obra pública, que estaba en manos de Julio De Vido. Tema que se vino hablando en estos últimos tiempos a raíz del juicio por el tema. Claro, pero bueno, desde esa época ya venían las denuncias de Elisa Carrió en contra del gobierno con el tema del manejo de la obra pública. En el 2005... Y la figura del empresario Lázaro Báez dando vuelta. Exactamente. Así. En el 2005 se produce un choque entre Lavagna y Kirchner. Lavagna en un acto denuncia cartelarización de la obra pública. Claro. Y en ese mismo acto su jefe, Néstor Kirchner, lo desacredita. Y el 23 de noviembre del 2005 le pide la renuncia a Roberto Lavagna y Roberto Lavagna termina yéndose del gobierno. Sí. Yo no sé si eso fue malo o bueno, pero eso es lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Claro, porque venía Roberto Lavagna de haber sido el ministro, digamos, que puso en orden después de la asunción de Eduardo Duhalde en enero del 2002 y bueno, y después continuó como ministro de Economía con Kirchner hasta fines del 2005, como estás planteando. Ahora, mira lo que era el salario mínimo en el año 2003. Era de 360 pesos, pasó en ese tiempo, se elevó a 1.240 pesos en el 2008. 1.240 pesos. Mirá de lo que estamos hablando. No, pero aparte la gente, el trabajador, en relación de dependencia, el empleado público podía vivir con su sueldo, no figuraba dentro de lo que hoy sería la clase pobre. Claro. Porque hoy hay empleados en relación de dependencia pobres, no llegan a cubrir la canasta familiar. Entonces, podemos hacer
una diferencia. Fue más complicado el gobierno después de Cristina, con el conflicto en el campo, Claro, sí, sí. Y algunas crisis internacionales que tocaron también a la que le Argentina. tocaron vivir, con otro tipo de gobierno. Pero mira, o sea, en términos de todo lo que pasó en ese tiempo, hubo reactivación de la industria. Sí. O sea, en los 90 había habido una retracción de la industria con Otro esquema económico totalmente neoliberal. totalmente distinto, claro, con una desocupación que superaba los 2 dígitos, 14%, 15%. Bueno, redujo el desempleo. Pasó del 20,4% que recibió en el 2003, Sí. 20% de desocupación, al 7,8%. Claro, porque en hubo el 2008. sustitución de importaciones, entonces empezó a generar más producto bruto acá en la Argentina, se generó más trabajo. Claro. Las empresas tuvieron que salir, como tenían que sustituir las importaciones, abrir pymes, abrir un montón de empresas, bueno, y ahí se empezó a generar otro tipo de digamos, de empleo, se Bueno, empezó a generar empleo. Claro, empezó a subir el consumo, el ente... Vos sabés que toda una rueda es esto. Claro, el ente empezó, la FIP comenzó a recaudar más dinero, la economía crecía, el país crecía a tasas chinas. Pero la 8%. economía crecía, pero el empleo crecía, porque acá, los años anteriores, la economía creció, pero el empleo Claro, no creció. Claro, claro. Hay que ver cómo si la economía a veces crece o no acompañando al crecimiento del empleo. Claro, y además cuál era la participación de los asalariados en los ingresos. Entonces, bueno, todo eso, recordemos que se puso en marcha a través de la ley de paritarias. Bueno, la ley de financiamiento educativo, no te La ley de olvides. financiamiento educativo. Que el primer día que asumió Néstor se viajó a Entre Ríos, que hacía 2 meses que no tenían clase. Sí, sí, sí. Bueno, muchas cosas ocurrieron en ese tiempo, pero bueno, lo queríamos traer a colación a este programa especial porque se cumplen 20 años. Bueno, sí. y también pasaron otras cosas, que fue el tema de su discurso en la ESMA, que algunos puntos fueron cuestionables de ese discurso, desde mi punto de vista. Sí. Cuando él le pide perdón al Estado por el tema de no haber hecho nada, por el tema de los desaparecidos, y había estado el juicio de la Junta, en vez de que ahí fue un error Claro. dejar de lado el juicio de la Junta que se hizo durante el gobierno de Alfonsín. Sí, ahí hubo un poco de rispideces en ese momento porque, claro, digamos, había pasado el juicio a las juntas, nada más y nada menos, con las Él condenas. después le pidió disculpas a Alfonsín, Y sí, y después le hicieron un homenaje a Alfonsín pasados los años, pero la realidad que el juicio a las juntas había existido, sí, que había sido muy importante, y había que acordarse que ese juicio a la Junta se dio porque Alfonsín era presidente y tenía la decisión política de hacerlo. Posiblemente Alfonsín quería solo juzgar a las juntas militares nada más, pero después, bueno, el proceso de los juicios tuvo otro rumbo que fue parte de lo que derivó lo de Semana Santa, digamos, Claro, la claro, rebelión bueno. de Semana Santa. Recordemos todas las presiones que todavía tenía el poder militar, que era fuerte en la Argentina. Exactamente. Y pensar que, digamos, eso fue parte de la plataforma en ese momento de Raúl Alfonsín, porque Luder quería la autoamnistía, digamos, estaba de acuerdo con la autoamnistía. Entonces había como que reivindicar que capaz que no se había hecho lo suficiente porque los juicios no habían llegado a las fuerzas menores, Sí. pero se había dado un paso histórico. histórico que después tuvo sus retrocesos Sí. con el tema del punto final y la obediencia de vida. Claro, Pero me bueno, parece que hay pero que fueron- poner todo en... Claro, porque me en el parece que escenario. fueron producto de todas esas presiones, de todo eso que vivió la Argentina en ese tiempo donde todavía el poder militar tenía Poder de fuego, tenía realmente. poder de fuego. Entonces, bueno, hubo que ir negociando todo eso que seguramente Alfonsín no hubiera querido, pero que, bueno, derivó en que pudiera pasar eso. Años después Viene el indulto. Viene el indulto, y me parece que un poco Kirchner cuando dice eso, me parece que estaba casi pidiéndole perdón al pueblo argentino, pero casi focalizado en esas cosas que habían ocurrido en los años 90, Sí. y por eso después, bueno, le hace el reconocimiento a Alfonsín, obviamente. Le hacen muy un merecido. homenaje cuando Sí, sí. Alfonsín en los últimos años de su vida en Casa de Gobierno, en En la vida. Casa Rosada, así es. Bueno, y por ese tiempo, ahora vamos a una pausa musical, también sonaba Coldplay. Hace poco lo tuvimos acá en la Argentina, pero en ese momento había sacado un disco
y tenía este hermoso tema que también... .com.ar, por el canal de YouTube de la RZ Radio. También por Instagram, Congreso Abierto. Facebook, www.facebook.com/la RZ Radio. O escribinos a nuestro correo, congresoabierto.40@gmail.com. Bueno, seguimos con Congreso Abierto. Bueno, también pasaron algunas cosas en esas semanas en las comisiones en la Cámara de Diputados. Ajá. Uno de los proyectos que se trató es el sobre seguridad del paciente y la iniciativa que regula la actividad del acompañante terapéutico. En el tema de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que conduce la diputada Mónica Fein, avanzó con los dictámenes los proyectos del régimen de seguridad sanitaria de los pacientes y la iniciativa de regulación del ejercicio de acompañamiento terapéutico. En ese sentido, Fein manifestó: hemos escuchado equipos de trabajo de hospitales, usuarios e historia de personas que han perdido a seres queridos por las malas prácticas, y agradeció la amplitud del debate para tratar estos proyectos. Durante la comisión, Soledad Carrizo, una de las autoras del proyecto, agradeció el compromiso con esta ley que sintetiza el trabajo colectivo de los diputados de distinta extracción política. ¿Quieren escuchar lo que decía Carrizo? Ahí va. Quiero valorar y quiero saludar a todo el colectivo de acompañantes terapéuticos, que fue gracias a la unidad que ellos han demostrado en estos tiempos, en este transcurso de los distintos años que yo he venido presentando este proyecto, cómo ha ido madurando y cómo ha ido lográndose esta mirada de unidad y de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley. Bien. Bueno, también habló en la misma reunión la diputada del Frente de Todos, Rosana Chashla. Yo creo que esto es un avance muy importante. Hay que estar muy de cerca con la reglamentación de esto, porque yo creo que tiene que ver con que haya referentes en distintas instituciones públicas y privadas de seguridad del paciente y que nos dé la tranquilidad de que no va a ser por casualidad que nos vaya bien. Tiene que ser una constante que nos vaya bien. Bueno, ahí estaba la legisladora, bueno, las dos hablando sobre este proyecto que, como vos decís, bueno, si hay sesión la próxima semana, probablemente, bueno, esté puesta allí en el temario para que los diputados y las diputadas sesionen y traten estos temas que son de interés general, ¿no? Exactamente, eso es uno de los temas que se van a tratar en la sesión. Y bueno, pero vamos a ver, esperemos que haya sesión el 31 de julio. Sí, y también está trascendiendo que a mediados de junio, creo que el 14, podría presentarse el jefe de gabinete, Agustín Rossi, a hacer su informe de gestión en la Cámara de Diputados, lo que para mí podría ser casi la única sesión que va a ocurrir antes del cierre de listas, que va a ser el 24. Sí, exactamente. Estuvo en la Cámara de Diputados en abril, estuvo en mayo en el Senado. Está y cumpliendo, ahora, Rossi. Cumpliendo, y ahora espera venir en junio a la Cámara de Diputados. Como dice la Constitución, un mes a cada Cámara. Ahí está. Bueno, una pausa musical. Como hacemos en todos nuestros programas, también tenemos un bloque dedicado a la actividad cultural. Bueno, acá le vamos a contar que hasta el 2 de junio los oyentes pueden acercarse hasta la Cámara de Diputados para recorrer la muestra colectiva de fotografía La Rosa del Inca, que se exhibe en el entrepiso, el anexo A de la Honorable Cámara de Diputados. La inauguración, que se hizo el pasado 23 de mayo, cuenta con la promoción de la diputada Silvana Gino Quiecho, de la provincia de Catamarca. La piedra rodocrosita de color rosado recibe la denominación Rosa del Inca, una vieja tradición y leyenda andina que la considera símbolo de paz y amor. Acá se va a ver orfebres, artesanos, escultores y artistas utilizan la Rosa del Inca como inspiración y para elaborar destacadas obras de inigualable belleza. Es muy linda, pueden pasar. Es muy linda, digo, y para los oyentes, los ciudadanos que se quieran acercar hasta allí, ingresan en el anexo que está frente al Palacio del Congreso, dicen que van a ver esta muestra, toman el registro allí y la gente puede ingresar y pasar y ver todo esto que se está presentando allí en la Cámara de Diputados.
Bueno, también hasta el 26 de mayo tenemos la otra muestra, Tinte y Sentimiento Popular, mirar a nuestros artistas para acceder a la cultura. También hay una linda muestra ahí que podemos estar mirando hasta el 26 de mayo. Ahí está. Es decir, hasta mañana. Y después sigue a lo largo de todo junio, nuevamente en el Senado, la poesía en el Senado, con entrada libre y gratuita, en el Salón Arturo Illia, todos los viernes a las 19, primero nos escuchan y después se pueden acercar Ahí está. a participar del ciclo. Y bueno, y ahí hay intercambio con perspectivas acerca de la vida en democracia entre escritores y escritoras de las últimas generaciones. Bueno, y parece que estamos llegando al final de nuestro programa, nos tenemos que ir, lamentablemente siempre nos queda corto. Nos reencontramos la semana que viene, el viernes próximo, gracias a Juana Finger por la operación técnica, que tengan un lindo fin de semana. Bueno. Chao.